La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Al aire, al aire, al aire. Bueno, señores, la receta... ¿Estoy en el aire? Sí, tú estás en Pero el aire. no, pero es que la bulla que tenemos aquí... No, pero tú viniste, Eladio, con un fusil en la mano, queriendo... Tú pareces... Exacto. No, esa fue la palabra que yo utilicé para ustedes, justamente. Sí, pues no significa que ella sea la fundamentalista. La usaste tú. Si usted defiende a los musulmanes... Yo defiendo a todo el que viene a la receta médica a hablar porque tiene el mismo derecho. Un experto musulmán, un experto cristiano, un experto católico, un experto brahmanista, un taoísta, un confucionista, lo que tú quieras. Y un comunista como tú. O sea, aquí todos tienen derecho a hablar, porque si no, no fuera la receta médica de la Z. Lo primero que hay que decir, que justamente el tema de hoy, que es un tema, mira, es un tema tan importante. ¿Qué es lo que hace la medicina? ¿Qué hacemos nosotros los médicos? Curar y prevenir. Prevenir, curar y dar calidad de vida. Pero ¿cuál es el challenge, el reto? ¿Cuál es la pelea diaria del médico? ¿Contra quién es la pelea? Contra la muerte. Sin embargo... Y en psiquiatría y en psicología psiquiatría también, y en psicología, vemos que los calidad, dos principales miedos humanos son el miedo a la muerte y el miedo a la locura. Y el dolor, exacto. Y dolor y muerte, ahí es que viene una de las grandes confusiones. Pero el punto está, Eladio, que a ti en tu carrera de psicología y en la mía de medicina y después psiquiatría, no había un tema ni una materia que se llamara muerte. Inclusive es tan fuerte ese acontecimiento que en la familia nosotros no hablamos de la muerte. No. La muerte está allá lejos. La muerte es del otro. Sí. Como diría Epicuro, fue el primero que dijo, no, es que la muerte la vemos en el otro, no en nosotros. Porque nos resistimos, negamos ese acontecimiento que va a llegar. Y justamente la muerte se interpreta de muchas formas. Entonces yo quiero, antes de empezar el tema, porque el tema hoy, recuérdense que es lunes, nos vamos más hacia la filosofía, la religión, la teología. Y la ciencia, señor. Y las ciencias. Básicamente. Sí, pero lo que yo quiero es que se entienda, y al público quiero que entienda hoy, ¿no? Para que no caigamos en lo mismo de siempre, que te lo estoy diciendo a ti, principalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Te lo estoy diciendo el a ti. asunto es tu dualidad aristotélica. Esa es la dualidad aristotélica que tú planteas. En lo único que yo no soy dual es en otra cosa. Ah, bueno, está bien. Lo único, en la preferencia sexual. Después en todo, la dualidad hace la vida. Escúchame. Vamos a tocar el tema en el plano filosófico religioso. Vamos a tocar el tema principalmente, o en la teología, para no decir la palabra religioso. Histórico también. Histórico. O sea, sacamos la ciencia en este lunes. No, sacamos la biología. Sacamos la ciencia biológica porque como médico yo tengo que decir que la muerte es ya la ausencia del funcionamiento homeostático de un cuerpo que va a degenerarse. Y punto. Y punto, y se acabó. Aquí no hay alma, aquí no hay trascendencia, aquí no hay espíritu. No. La ciencia dice eso y punto. La muerte es, la finalización de las funciones vitales organizadas en un cuerpo humano. No, de todo ser vivo. Y de todo ser vivo, exactamente. Sin embargo, muerte física. Sin embargo, Héctor, en términos científicos, la ciencia todavía sigue investigando el cómo prolongar la vida y combatir la muerte. Esa es. Y también se hace la gran pregunta, porque en la ciencia, dentro de los programas que tú has realizado aquí, las tres principales preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Y cuál es el fin último del ser humano? La ciencia sigue y continúa estableciendo investigaciones sobre qué significa la muerte. Sí, no. Y mira que analizamos este tema muy detalladamente. No. Las ciencias biológicas, la ciencia médica,
termina Recuerda el en la programa del muerte. transhumanismo. El transhumanismo, el postmodernismo está buscando prolongar la vida y Eso hacer la sí. inmortalidad del ser humano. No, pero no es prolongar la vida, es prolongar el tiempo de tiempo. vida. ¿Mm? Pero no es la búsqueda de la amortalidad o No, de la eso es religión, inmortalidad eso es religión. o de lo que sería la eternidad, nada de eso. Simplemente Y la propaganda. la medicina ya comienza tú a estar de radical. Y lo que La más ha vendido, lo que medicina- más ha vendido en los religiosos, la vida después de la muerte. La vida durante la vida y la calidad de vida es lo que busca la medicina. Yo no creo que la mayoría de los médicos estén buscando ni la fuente de la juventud, El ni el transhumanismo- retrato el de Dorian transhumanismo, Gray. sí. Claro, sí, pero el transhumanismo quiere alargar la vida con calidad. Con calidad. Pero el gran problema está en lo que se planteó el psicoanálisis. Y más el psicoanálisis Lacan. ¿Qué hago yo alargando a 200 años de vida si la niñez seguirán siendo 7 años? Si la adolescencia seguirán siendo 15 años. O sea, yo no hago nada alargando la vida ¿a quién? Al viejo. Ese es el punto vital aquí, porque la niñez va a ser los mismos 7, 8 años. Entonces, realmente eso sí entra ya en el plano filosófico. Pero como médico y como programa de ciencia debemos terminar diciendo que el médico, las ciencias médicas, incluyendo la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, Correcto. lo que dice es que cuando un cuerpo muere, cuando un cuerpo cesa sus funciones vitales, ese cuerpo se convierte en materia y se va hacia la tierra o si lo queman. Desgaste térmico. Eso es Desgaste así, eso es térmico así. y eso se convierte en otro tipo de materia, Correcto. en otro tipo de energía. Entonces, vamos a dejar el punto de la medicina, que es una rama o una recopilación de muchas ciencias, dejarlo ahí para entrar en la explicación psicoanalítica, filosófica y teológica. Histórica, vamos a hablar Claro. de cómo ha ido percibiendo Pero para el que la mundo gente la entienda, muerte. también religiosa, que es la teológica. Es que aquí no hay religiosos, aquí hay ahora mismo expertos Investigadores. en las culturas judeocristianas Con y nuestra alguien creencia, experta obviamente. en la cultura musulmana. Y de vamos a Medio ver. Oriente. Y de Medio Oriente, es lo primero. ¿Usted es experto en algo de eso hoy? Definitivamente que no. Entonces, yo soy tengan en un cuenta- profesional de la psicología. De la psicología que establece el estudio de la conducta Que y se de los- puso histérico aquí de lo- antes de de entrar la a... conducta y los procesos mentales. usted Es se puso- materialista. ¿Eh? Y al ser materialista, eso simplemente define su marco religioso. Bueno, usted está interpretando lo que yo no he dicho. Sí, O sea, por supuesto. yo simplemente no he dicho, y quien está hablando es un fundamentalista religioso, Ustedes- que las ustedes- veces ustedes que ya se tienen- ustedes ya se tienen ese que cariño, las no lo veces que ha podemos venido evitar. aquí ha querido tratar de bueno, imponer sus vamos- ideas de la Edad Media frente a la vamos- posmodernidad. Vamos a hablar del tema de la muerte. No, yo porque creo en que se términos debe filosóficos, presentar porque a los invitados. Pero es que a ti tú te dejas la cuerda, papá. Totalmente. Tú no eres psicólogo frente a él. Él olvida No. su carrera. Lo que completamente. pasa es, no, Tú, Héctor, pero lo que- una pregunta. A ver. Es que lo que pasa es que tú tienes la visión como que los únicos que pueden ser guerrilleros son los izquierdistas. Solo el guildista, exacto. Él es un guerrillero de su área. Y cada vez que viene te provoca y te gana la batalla mediática. Eso no es verdad, Te porque saca, lo que claro. resulta que ellos pertenecen. El argumento. Pero ellos pertenecen. Tú sabes que esos muchachos a un- están entrenados con Agustín Laje. Ay, Tú no le vas a ganar a Luis- ellos, Luis Eladio. Sena Tú- no, Luis Sena Eladio, no. ¿tú sabes por qué tú no le vas a ganar a ellos? Son financiados No. y bien entrenados. Eladio, yo sueño cada vez que tú dices eso con que realmente alguien me financie. Son Que llegue financiados. sin ingreso. Son No, no, no. financiados. Pregúntale cómo son le estudió en financiados. Bulgaria. Yo becado ¿Por quién? por el Partido Comunista. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Contra ustedes.
proselitismo. Sí, ningún proselitismo. Ningún proselitismo. El asunto está. Ah, estamos en el aire. No, yo lo estoy dejando que ustedes No te sigan. enamores así, Eladio. Señores, la verdad es que si ustedes vieran el programa que se hace durante los miles de anuncios que tiene la receta médica como el programa más poderoso de la Z101. En ciencia y Que a medicina. No, propósito, ya está por encima mira, de todo. que de a todo, propósito, incluyendo el Héctor, gobierno de la mañana. Héctor, Ya, permíteme. dejémonos de demagogia. Que tenemos 15 años y que no, que la receta comienza después. Estamos más poderosos. Tenemos más anuncios que el gobierno de la Este es el mañana. Cosmos Héctor, a dominicano. Sí. propósito, Sí. el nuevo premio que ha qué? surgido, el nuevo premio Oh. que va a premiar a la radio, a los programas de radio, gardo.com, eligió, estamos nominados en la receta médica para ese premio. Así que necesitamos su colaboración y que usted entre a internet y donde dice programa de salud, usted le dé ahí para votar por Porque por nosotros. tenemos competencia de salud. Oh, sí. Hay mucho. Sí. Hay. Sí. Ah, ¿qué hay? Ok. Hay una señora que tú amas mucho, pero yo no voy a entrar en esos detalles. Y Que yo amo mucho. Sí. Ese es un programa de salud, de medicina. no, ese no es de medicina. Entonces, yo estoy hablando de salud médica, ¿no? El otro programa que está nominado es Entre Adultos, el programa que se transmite, también productor, Ese el sí- señor ese sí es Guerrero, caliente, de verdad. 10 a 11 de la noche. A mí Ahí me dijo está una nominado. señora- Usted lo busca en donde dice variedades y usted le da ahí. Y A mí me vota dijo por una nosotros. señora, ella muy recatada, ay doctor, pero esos temas que se tratan entre adultos son temas muy fuertes. Le digo yo, bueno, mi doña, es que es entre adultos y es la hora. Sí. Pero que ustedes hablan de cosas ahí. Por ejemplo, el viernes No. estuvimos hablando de fantasías sexuales. Tú ves, no, espérate, estamos en la receta. Vamos a dejar esos temas para entre adultos. Señores, ¿cuál es el histórico? ¿Cuándo el hombre, y no quisiera entrar en sociología materialista como para que no me digan dogmático, pero existen muchas teorías de cómo el hombre comienza a percibir la muerte, cómo se da cuenta que muere, cómo ese cerebro del hombre es el único cerebro que no solamente intuye la muerte, sino que la vive, la sufre. ¿Mm? Y principalmente la sufre la muerte. Carlos Veloz, Tú no has viene- presentado a nuestros invitados. Carlos se va a encargar porque Carlos coordina estos programas, de presentar a nuestros invitados. Del mundo religioso. Bueno, nosotros tenemos hoy al arquitecto Luis Sena y a la profesora Marian Blanca. Pero Luis ha estado varias veces Pero con Luis ya ha nosotros. estado. Marian Ventura, exacto. Marian Ventura, experta en religiones, vamos a llamar así, orientales y De Medio Oriente. islámicas, y del Medio Oriente Exactamente. y del Islam. Y el arquitecto Luis Sena va a tocar la parte en el Cristiana. tema que vamos a tratar, cristiana, obviamente, entendiendo que Occidente entiende la muerte bajo el esquema del cristianismo. El Occidente percibe la muerte bajo el esquema judeo-cristiano. Judeo-cristiano, claro que sí. Porque fue civilizado, Occidente fue civilizado por el cristianismo, porque debemos recordar que Civilizado. cuando el Imperio Romano es destruido, entonces Si los tribus- españoles no hubieran venido con la cruz, los indios estuvieran en taparrabo todavía, aquí en... O no, yo creo, no, yo o sé. hubiese llegado otro. Y le quemaron a los aztecas Eso es y a los otra co- mayas sí. los cientos de material Sí, bibliográfico que tenían. Sí, pero Eso que pero- nos atrasaron más de pero 200 no. años. Entonces, Pero- ¿por qué el humanismo secular no presenta también su visión sobre la muerte? Y así tenemos Sí, tres enfoques comparativos. Aquí está una parte Ok. filosófica de los filósofos como Heidegger, Exacto. Freud. Esa gente también tocaron en sus obras literarias el cómo yo veo la muerte, obviamente. La Ya, muerte eso lo desde podemos el ir, punto de vista material. eso lo iré yo poniendo Eso en tela. Guerrero Heredia lo va a ir desarrollando Claro, poco a también. poco, pero no es que voy a desarrollarlo, porque si yo voy a desarrollar la filosofía de la muerte de los filósofos, voy a No, tener no que se toma desarrollar muchísimo, medio sí. millón de Sí, filósofos. fragmentico. Pero hay cosas muy importantes. Mira, yo quisiera entrar, Héctor, en la parte histórica. Me va a tocar a mí hacer Sí. un pequeño desarrollo, ¿verdad? Breve, porque es muy amplio el tema, de cómo el ser humano en la antigüedad veía el concepto de la muerte, obviamente entendiendo de que la muerte para el ser humano era algo trascendental. O sea, para el ser humano nunca fue una incógnita entender que la muerte implicaba un proceso más allá de su propia vida. Y de hecho, los hallazgos arqueológicos
y antropológicos que se han hecho, han descubierto de que los primeros humanos que tuvieron una comunidad empezaron a rendir culto a los muertos, es decir, a ver la muerte en un sentido, podemos decir, filosófico, más allá, y por lo tanto ellos enterraban a sus muertos, les rendían cierto homenaje, y estamos hablando de seres humanos que están datados, según la arqueología, alrededor de 10.000 años, cuando se comienza a ver los primeros indicios de escrituras, de algún tipo de escritura semiótica o simbólica, que ellos daban. Los sumarios tenían en cuevas, en cavernas, ellos enterraban a sus muertos. Luego pasamos ya cuando las civilizaciones más antiguas, que comenzaron a tener una escritura un poco más avanzada, como la cuneiforme, en estas civilizaciones babilónicas, Sumer, hablaban de una vida. La actual Irak. Exacto, una vida después de la muerte, con unos ritos en la cual ellos entendían que el hombre iba a pasar a un plano externo, independiente al plano material. Eso estamos hablando de los sumerios. Pero hay algo importante a destacar, y es que en las civilizaciones que eran politeístas, ¿Qué significa eso? o sea, que creían en multiplicidad de dioses. Okay. O sea, la religión siempre estuvo presente en los albores de la humanidad. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay un sentido de trascendencia. O sea, eso es irrefutable, eso es indiscutible. De hecho, la misma ciencia y la misma neurociencia han determinado ese sentido neurológico del ser humano de la trascendencia hacia un más allá. Entonces, en la parte de la creencia de esa trascendencia luego de la muerte, las culturas politeístas, que eran la gran mayoría en las civilizaciones antiguas, tenían una conexión, compartían una conexión, una idea, y era que la muerte, luego de ese paso hacia la otra vida, había una reencarnación. La gente piensa que la reencarnación pertenece solo al hinduismo, y no es cierto. La reencarnación perteneció a los incas, a los mayas. O sea, esa teoría que establecía que estaba después en el de que tú te hinduismo, morías, que volvía a reencarnar en otro ser humano. Es vital poner claro algo. Y es vital en el sentido de poder organizar esto, ¿no? Porque es un tema. Una cosa es el concepto de reencarnación sumeria, acadia, inca, un poquito diferente a la hindú, pero hay que entender que el concepto de alma, la metempsicosis, como dicen ustedes, ¿no? Del alma es otra cosa, ¿eh? Alma y espíritu. Una cosa es, y ahí entramos y para poder hablar de alma no tenemos que irnos a la judeocristiana. No, la primera expresión de alma está en el diálogo de Fedón, descrito por Platón, sobre la muerte de Aristóteles. Antes de Cristo. Mucho, 320 correcto, años pero yo te estoy antes de hablando Cristo. de Sumeria muchísimo antes de Grecia. Sí, pero voy al punto. Okay. Los griegos toman la conceptualización de Todo lo reencarnación. que se le ha hecho. Por eso te dije, las culturas politeístas que se fueron construyendo en la antigüedad asumieron todas una misma conexión. Tenían ese sentido, lo compartían. Por eso las personas piensan que los hindúes son los únicos que establecen reencarnación, y no es así. Lo que pensaron los hindúes lo pensaron en su momento los mayas. Pero los hindúes lo pensaban sin alma. Los egipcios hablaban de reencarnación. Sí, claro. Por eso no, embalsamaban. No hablan del alma. Aquí yo lo tengo, la información. Lo que pasa es que los egipcios, fíjate que los egipcios embalsamaban al cuerpo para que no se descompusiera. Correcto. Se descompusiera. Ellos entendían que el cuerpo seguía viviendo. Exactamente. Entonces hay que irlo entendiendo. Porque el alma de San Agustín de Hipona es el alma de Platón y de Aristóteles. En la concepción teológica, filosófica, sí. Pero mira qué pasa con los egipcios. Es un buen punto que tú tocas. No, Agustín de Hipona era cristiano. Acércate Sí, al Claro, pero era neo-aristotélico. Pero el platonismo, él entiende, o sea, como el alma intangible, el alma intrascendente y el alma. Es de ahí que viene, porque no lo sacaron de ningún pero otro no sitio. lo acepta tuvo del influencia, pero su estructura básica
es cristiana. Correcto. Pero No, es que no griega, gnóstica. No, y que los griegos también tenían mucho tipo de filosofía y también abrazaron como la reencarnación. Porque los griegos pasaron por un periodo animista antes de las religiones del Pero Olimpo. siempre hablaban de alma. Por ejemplo, Egipto, que tú lo mencionaste, cuando se iban al juicio de Osiris, esa alma de los Osiris de León. No, ese es otro Osiris. Ese sabe de todo. Esa alma, el esposo de Isis. Esa alma tenía que pasar por 10 secciones o 10 puertas. 10. Entonces, el faraón egipcio iba pasando cada prueba para llegar al punto culmine, tipo ¿verdad? Nirvana, tipo el Nirvana el tipo Nirvana, exactamente, hinduista. Y que también los budistas lo asumen porque acuérdate que el budismo nace del hinduismo y luego se apartan algunas concepciones filosóficas del hinduismo, pero los egipcios también tenían, luego de que pasaban por esa trayectoria, también tenían el proceso de la reencarnación, o sea, en un vientre de una egipcia, esa alma, porque así mismo lo hablaban, ese espíritu, esa alma, como ellos lo presentaban, tenía que reencarnar en otra vida más adelante. Entonces, lo único importante de establecer aquí es que la única civilización que no establece ese proceso de la vida, o sea, de la vida luego de la muerte, es la judeocristiana, porque la judeocristiana lo que plantea es un juicio único, no hay reencarnación. No, hay una vida después de la muerte. Sí, claro, en el cristianismo. Por eso lo dije, después de la muerte lo que hay es un juicio único. ¿Por qué Porque vida? Se llama vida, sí. ¿Por qué se le llama vida? Pero cuando me toque mi turno. Sí, Exacto, sí, cuando le es toque tu turno. No, Exacto, yo entonces concluyo en esa parte de que todas las civilizaciones sí tuvieron una concepción de la muerte trascendental y que tenían una conexión de reencarnación. Es decir, es muy interesante ver de que todas esas culturas antiguas estaban interconectadas en su forma de ver la muerte. Y en su forma de Ahora ver vamos la a ver naturaleza cuál puede ser la diferencia. No en toda, porque la griega veía la naturaleza distinta a la babilónica, aunque ellos tomaron muchos conceptos babilónicos. Pero claro, es que Grecia estaba abierta a todo. Grecia era una cultura prostituida. Claro. Porque aceptaba todo. De y por todo, eso los romanos asumieron la concepción griega. Sí, Acuérdate que Alejandro Magno estuvo a punto de conquistar su mundo Muchos de los conocido. dioses griegos en realidad eran dioses egipcios. Eran babilónicos, sí. Eran Y luego importados de Claro, Egipcio, claro que sí. de Y Egipto. después los dioses griegos simplemente se tradujeron al latín, al romano, y son los mismos Exacto, dioses. y pasaron, tuvieron Sí, un recorrido un desde recorrido. Egipto hasta Grecia y después Roma. ¿Por qué se le llama vida a aquello que no se conoce que pasa después de la muerte? Sí, se le llama vida. Lo primero es, el cristianismo es práctico y real, no reduccionista. Práctico y Y real. El cientificismo y el materialismo son contradictorio. reduccionistas de la realidad. Pero ¿cómo usted Simplemente puede ser a lo real natural. algo que usted no puede Entonces, demostrar, pero señor? El cristianismo No te desesperes. es No, práctico, es esa real. reformación hay que corregirla. Por lo tanto, la muerte en el cristianismo es desconexión de la vida y vida apunta a su origen en Dios. Entonces, la entrada de la muerte en la concepción cristiana del mundo es la separación de los seres humanos de su origen en Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo actualmente un tipo de muerte porque los seres humanos no fuimos creados para morir y por eso hay una resistencia en cada organismo que tiene vida a resistirse a la cesación de la vida, porque la muerte, de acuerdo al cristianismo, es anormal, no es normal. Dios creó el mundo sin la muerte. La muerte entra como resultado de las acciones de las criaturas. Señor médico, doctor, Esa es la ¿usted explicación entiende? ¿Usted entendió lo que Es nos que- explicó el señor? Claro que yo entiendo el concepto cristiano. Ok. De que esto no yo tiene lo capacidad entienda para o que entender. no lo comparta ya es otra cosa, Claro. pero acuérdese que dijimos que no íbamos a meter la parte biológica. Dijimos que la biología queda aparte hoy, porque si no podemos ligar el maco y la cacata. Entonces no quiero manejar la parte biológica. Lo que debemos manejar es la seña de Kuhn. Los cientos de anuncios que tiene la receta médica. La receta médica de la Z.
Continuamos con la receta médica de la Z. Seguimos con el concepto judeocristiano histórico del concepto de muerte, de cómo visualizaban, o cómo planteaban la muerte el cristianismo. Y es cierto, el cristianismo, y eso hay que decirlo, realmente es más pragmático, y era también cuestión de que el cristianismo resumió la experiencia que ya tenía de vida de 5.000 años de civilizaciones. No hay duda de que el concepto judío-cristiano ya es el fruto de uno de los grandes avances de la historia del pensamiento del hombre, que es el monoteísmo. O sea, no es lo mismo un cerebro psicológicamente con el sesgo de Dios politeísta que el mismo cerebro con el sesgo de Dios exactamente, no es monoteísta. No es el mismo concepto. No es el mismo concepto. Obviamente la ciencia maneja sesgo. Esto es muy importante que se entienda, porque inclusive las ciencias médicas y en el área principalmente de la psicología se está hablando de el sesgo de la falsa creencia como parte del cerebro humano que todavía no ha evolucionado y que todavía tiene los conceptos de falsa creencia, que es donde se aloja la parte metafísica y donde aparecen todas estas expresiones de seres humanos teístas, o sea, seres humanos teístas, como la que tienes, la que tiene Luis. El arquitecto Luis, exacto. Exactamente. No, Luis. y yo también. Y tú Yo también. creo plenamente en Continúe, Luis. Entonces, en el cristianismo, la muerte física no es definitiva. La muerte física es una transición a realidades eternas, las cuales pueden ser realidades eternas que implican conexión con la vida si se ha conocido a Jesucristo, o una separación total de Dios. Entonces, eso hace al cristianismo especial, porque ninguna otra religión ni filosofía había librado del temor de la muerte a sus seguidores. Es y está demostrado inclusive en el análisis psicoanalítico, claro, tú lo sabes eso, de que la religión judeocristiana tiene un carácter aliviador frente al problema de la muerte. Claro. Yo no estoy diciendo que sí o que no, simplemente estoy diciendo lo que realmente es. Entonces, a mí me gustaría escuchar cuál es la cosmovisión de la muerte en la cultura, o diríamos así, en la religión islámica. Para eso, nosotros tenemos a Marian Ventura, que Marian es especialista en historia de Medio Oriente. Ella puede explicar esa parte. Bueno, gracias por Que me hace falta, yo no sé por qué yo la asocié con tener un paño en la cabeza. Académica, ella es académica. Ella no es militante de no es esa atea. No, ella no es como las amigas tuyas comunistas que tenían una cosa boina, yo no te puesta. pregunto por A esa ti la boina, a ti te falta la Yo boina. Yo nunca te he visto boina. Ese es el sesgo que ustedes tienen. Ese es el con sesgo que relación- tú tienes de los musulmanes. No, pero la realidad es que No, los la realidad nada. La realidad es que los musulmanes, las mujeres No. las mujeres básicamente musulmanas. Te falta tu boina Sí, y tu si barbita. son seres Y el tabaco. marginados, son extremadamente... Usted se imagina, aquí no lo tenemos por suerte, una mujer que simplemente ve por dos Sí, pero ¿quién hoyitos está hablando que le de ve- eso? Pero vamos a hablar ella va a hablar de la muerte, Está Lario. bien, Después de esto hablamos de, pero está bien, cómo pero te él- gusta una musulmana. Pero lo que resulta es que nosotros tenemos que aclarar todo No, esto. tú no estás aclarando. Tú estás haciendo Tú te un estás yendo para comentario otro lado. de un Divagando. grupo musulmán, talibán, qué sé yo de lo que tú estás hablando, pero ese no es el punto hoy. El punto que yo quiero escuchar, el concepto histórico, filosófico y religioso Exacto. de la cultura islámica. Bueno, gracias por invitarme a su programa. Nuevamente digo las gracias. Bueno, en el Islam existen 5 etapas por las que pasa todo ser humano. La primera etapa es la etapa de Alam al-Arwah. En árabe es la preexistencia. La preexistencia. Exacto, o sea, donde todas las almas o espíritus Están ahí. están ahí esperando ya pasar a la segunda etapa que sería la edad uterina. O sea, ya cuando se pasa a ser Cuando se un engendra el embrión, individuo. exacto, pasa a ser un embrión, Sí. después un feto, etcétera. Y después que sale de la edad del etapa vientre uterina, de la madre, sí. entonces pasas allá a la edad del mundo,
ya como una persona médicamente viva, Sí. ¿verdad? Después viene la cuarta etapa, que es la edad de la tumba. O sea, ya su vida como, o sea, su experiencia como persona muerta. Y la quinta etapa, que es la edad correspondiente a lo que sucedería en el Yom al-Qiyama. El Yom al-Qiyama en árabe quiere decir el día del juicio, El día del juicio. O sea, O que sea, ustedes tienen juicio también. el juicio final, exacto. Los cristianos tienen el de los tucanos y los islámicos el de Odebrecht. Los suizos, por ok, explicarlo, por ok. explicarlo. Bueno, entonces, Me gustó debido a que la muerte no es más que una etapa más, en la tradición islámica se ve de muy mal gusto los llantos desesperados y un duelo prolongado. El guay mi vai, No. guay mi vai, así. Exacto. De Eso, los cristianos. ese tipo Sí. de gritos que se observan en muchas comunidades, no necesariamente en la comunidad de los países desarrollados, pero en ciertas comunidades. sí, claro. Exacto. Y en nosotros también. No, La no clase- es lo La clase recomendable. media o alta tiene otra forma de ver a sus muertos. Hay un Llora ciclo hacia- social. Llora Exacto. hacia adentro. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al punto ya cuando el alma inmediatamente la persona muere. Ok. Según el Islam, dice que en ese momento, cuando el alma muere, desciende el ángel de la muerte. En árabe se llama Malak al-Maut. Malak al-Maut es el ángel de la muerte en los islámicos. Ajá. Es el encargado de separar el alma o el espíritu del cuerpo. Ok. Entonces, ahí van a haber dos tipos de experiencias, dependiendo de cómo vivió la persona. Sí. Puede ser una experiencia sumamente agradable, como puede ser una experiencia horrible, Ay, ay, ay. espantosa. O sea, la misma situación del limbo cuando se decide que usted va para el cielo o va para el infierno. No, No, no es- Aquí no hay el infierno, cristianismo no es hay así. infierno ni En hay el cielo. Islam no hay ni Ay, qué infierno. bueno. El No. infierno y cielo es cuando venga el Yom al-Qiyama, el día del juicio final. La quinta parte. La quinta parte. Entonces dice, Serán juicios simultáneos en el mundo. aquí, cuando el alma del justo, Ajá. cuando la persona justa muere, Exacto. el alma sale suavemente del cuerpo como una gota de agua que cae de una copa y luego es tomada por los ángeles. El Corán en algunas ocasiones habla de ángel en singular, Malak al-Maut, que está en singular, o a veces habla de los ángeles. Entonces dice, los ángeles le extraen suavemente el alma. Nosotros, dice el Corán en el capítulo 41, Aleya 31 a 32, nosotros somos vuestros protectores de la vida mundanal y en el más allá. Sabed que tendréis allí todo cuanto deseáis y se os concederá cuanto pidáis. Esa es la recompensa de Alá, el absolvedor, el misericordioso. O sea, bellísimo los eso. mismos, es precioso. Bonito poema Y si usted ese. lo escucha en árabe original, Uf. o sea, Marja baja. suena precioso. Entonces, el ángel va a extraer el alma de ese individuo justo y dice y lo va a envolver en una tela que huele al miscle. Recuerden que los árabes, el perfume es tiene la categoría de oro. Sí. O sea, el almizcle, un perfume con las mejores aromas que el ser humano puede experimentar, la sube al cielo, o sea, lo lleva, no al cielo, vamos a decir, a este lugar, al paraíso, y se abren las puertas y los ángeles que están allí dicen, una alma buena ha llegado desde la tierra, Dios te bendiga y bendiga el cuerpo que usaste, y llamarán con los nombres más bellos que tuvo en vida esta persona. Entonces, Dios, o sea, en ese momento el ángel, él entra, visita el paraíso, pero se devuelve con un libro hacia la tierra y ahí es donde vuelve otra vez a la tumba. Y en esa parte, No es igual al cristianismo. en esa parte dice, entonces el alma permanece en un estado, ese estado cuando él desciende Sí. del paraíso a la tumba se llama en árabe el barzak, que es una especie de limbo. Sí, es un limbo. exacto. Entonces, en ese momento van a descender dos ángeles que inspiran bastante temor. Son dos figuras que Los son dos terroristas. terroríficas, que es Munkar y Nakir. Entonces va a empezar el interrogatorio, porque ahí empieza el juicio. Ah, el juicio. Sí.
Y entonces el alma justa se va a sentar, aunque esté atemorizado, pero se siente seguro. Claro. Porque confía en Dios. Claro. Entonces Munkar y Nakir, los dos ángeles le van a hacer estas preguntas, 3 preguntas básicas. ¿Cuál es tu religión? Ay, mamá. ¿Quién es tu profeta? Ay, mamá. Carlos Mars. ¿Cuál es tu Señor? El primero, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu profeta y cuál es tu religión? Pero ese mismo se hace en la religión cristiana, No. porque si tú no has encontrado al Señor cristiano, tú no vas para el cielo. No, Esa te pregunta queda no aquí, esa te pregunta queda no te aquí. la van a hacer en el Entonces, juicio. cuando ¿Y dice cómo ¿quién se es tu hace? Señor? Eso lo explicará. Usted responderá Alá, Ok. firmemente. Pero ya tú estás muerto. Ese Ya eso es en el cuarto, en el en la tumba. Barzak. Ese es el alma, el es el periodo alma. del Barzak, Sí, el sí. juicio en la tumba, que no es en otro lugar, sino ahí mismo en la tumba. Si yo Pero decido decirle, mi Señor es Alá, eso era... Te Si vas tú a eres salvar. inteligente Te como vas tú, a salvar como tú ahí. realmente lo eres, sarcástico, tú te Exacto. atreves a decirle a ese ángel, Entonces, "El mío es Alá", y ya salimos de eso. ¿quién es tu profeta? Mahoma, Mahoma. ¿Y cuál es tu religión? El Islam. el Islam. Usted lo dice, según dice, será imposible mentir. Ah, pues ya yo me Porque salvé ya ahí usted no es usted con su ego y todo su tipo de cosas de Exacto. aquí, sino usted es usted. Ya, Esencialmente eso usted. Sí, ese punto es precioso. Porque tú no tienes esencialmente vallas. Te embromaste, Héctor, ahí no Entonces, puede. ¿Quién sabe? entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la tumba se hará amplia y luminosa. Y en la tumba se abrirá una ventana al paraíso que mostrará su morada final. Y el alma quedará allí hasta esperar el día del juicio en la tumba. En la tumba. En la tumba, en esa parte se me parece un poco a la cosmovisión, a la escatología egipcia, Sí. de que la Exactamente. persona vive en la Queda, tumba. Eso lo Exactamente. asumieron O ellos. sea, los egipcios. esa, O sea, no es verdad que hay unos ríos de leche y cosas. eso es ya para después del juicio final. Ah, Ahora, cogí ¿qué ahí. sucede? ¿Cuándo comienza el juicio? Para, ¿Cuál es el concepto de juicio? para el difunto, cuando llegue el día del juicio final, le parecerán 2 días. Porque aunque hayan pasado miles de años. O sea, va a haber ahí Ahí una no hay concepción concepto- del sí, no, el concepto tiempo. del tiempo. Ahí lo que se es pierde es física la ahí. temporalidad. claro. Exacto. Ahora vamos a pasar a la muerte del incrédulo, Ahí Según Dice la así. religión, ¿cuál? el Islam. atiéndela. Cuando la muerte le llega al incrédulo, comienza a sentir los azotes del fuego infernal. Eso significa cuando la gente comienza, tradición islámica dice que el cuerpo comienza a resistirse a la muerte y Pero usa la comienza a palabra batallar. infernal, porque entonces viene de infierno. El fuego infernal, sí, del fuego que va. Candela pura Él contra tu va a cuerpo tener grandote. un pequeño preview, vamos a decir, Un tráiler. los trailers de lo que va a venir en Yom Al-Kiyama. Ay, 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 Exacto. ay, que es el Exacto. cuarto. Pero son crueles, ¿eh? Entonces va a desear una segunda oportunidad y ruega que se le permita volver a vivir para hacer obras buenas, pero su súplica será en vano. Ya no hay tiempo. Y dice el Corán en el capítulo 23, Aleyas 99 al 100, aquellos que no creen en la otra vida, los que niegan que existe otra vida, siguen engañándose a sí mismos hasta que cuando le llega a uno de ellos la muerte, implora. O sea, ahí dice, en el momento que el incrédulo le llega a la muerte, aunque no haya creído toda su vida, va a decir, oh sustentador mío, déjame volver para que pueda obrar rectamente allí donde antes fracasé. Y no le dan ese permiso. Entonces, No hay chance. Qué quieto, el mismo ángel de la muerte va a arrancar el alma del incrédulo. En ese momento va a arrancar de una manera, el alma va a tratar como de no irse del cuerpo, como de todavía de quedarse ahí, pero va a ser un desprendimiento violento y doloroso, sumamente doloroso. Le arranca el alma. Exacto. Entonces, cuando el momento de la muerte del incrédulo se aproxima, él recibe la noticia de que el tormento está cercano y que le llegará la retribución procedente de Dios. Entonces, odia lo que ha de venir, odia el encuentro con Dios y Dios odia encontrarse con él. Pero entonces el cristianismo es distinto completamente a eso. Y arquitecto, Claro. ¿cómo lo presenta Claro, el en el cristianismo entonces? cristianismo- Entonces dice, el ángel de la muerte se sienta a la cabeza del incrédulo,
muerto en la tumba, y dice, oh alma incrédula, marcha a encontrarte con la ira de Alá y arranca con violencia el alma del cuerpo, como yo lo dije. Sí. Eso es Que son sumamente violentos doloroso. realmente. Entonces, ¿quién puede ser más perverso que quien intenta una mentira? Entonces, a este señor, este incrédulo, lo envuelven en el mismo lienzo Sí. que al bueno. Pero sin almizcle. Pero eso hiede a un hedor a muerto podrido, a Anda, putrefacción. diablo. Y Ay, él- lo que no espera. Entonces, cuando él es llevado al cielo, se le insulta y se le. Ok, Bien. ya casi estamos terminando. Sí, porque pero está Pero hay que preciosa. escuchar No, no, parte del no. cristianismo. No, primera Es vez que, estamos escuchando ahí es que las voy. ideas. Es que posiblemente sea la primera vez que nosotros estamos Hay que en la establecer la radio diferencia entre dominicana ese y este, claro. escuchando Escuchando lo que la dice. versión musulmana Así es. de la transmigración de las almas, de la metempsicosis, ¿no? Y qué bueno, ojalá, Carlos, que tú me contactes a un judío. Yo creo que yo necesito Sí, un yo judío. tengo muy buenos Necesitamos amigos tener un académicos. judío aquí. Todos mis amigos son Yejo académicos, Natán, que no tú son tienes que personas, buscar. no, Y va. yo quisiera que han estudiado, que claro, alguien me podemos traiga contactar a alguien A alguien. Yeho musulmán. Natán. Nosotros necesitamos alguien Un maometano. o un japonés. Tengo amigos hinduistas Musulmán también, es científicos Islam. que creen. Musulmán. El musulmán son es Islam. Yo islamistas. estoy poniendo la posición, lo que yo digo, lo que los ulemas, por consenso, Así ahí es. no hay más nada. La receta médica de la Z. Bueno, nos callamos, ¿no? Nos callamos. Yo quería que siguiera la discusión porque yo me debo a ustedes y ustedes tienen que ser testigos de lo que pasa aquí fuera del aire. O sea, No, y no, No, acepto no. y no acepto tampoco que Héctor esté diciendo eso, confabulándose con ustedes, que entienden que la única verdad que existe desde el punto sea, de yo vista soy- humano yo soy un confabulador. Es simple y llanamente lo que ustedes dicen que es. No, Por ejemplo, pero es que- mire, a propósito de los pero musulmanes. es que tú sabes qué pasa, Eladio. Dime. Hoy Es que el audio no no importa Marian, él le si toca lo a que él. se está diciendo no, o pero le toca a él no. la parte de explicar esa. Es verdad. No. Sí, porque tenemos que, Es un exacto, claro, tenemos él que tiene que ser repartir, yo- por cuestión de programa, si nos no, no quedan se va a 20 entender. minutos. Tú quedaste ya en ese juicio final, en la espera de esa eternidad, ese quinto paso, como se dice. Exacto. Entonces a mí me interesaría contrastar eso, porque muchas veces la gente cree que las tres religiones principales salen Exacto. iguales y que la conceptualización es igual. Usted me habló aquí de un alma que sale como gota de agua y un alma que sale arrancada violentamente en un cuerpo que ya murió. Exacto. No sé cómo siente, pero bueno, el punto está en que la simbología es esa. Entonces, de ahí estamos esperando, y usted dice, puede durar 1000 años como 2 días, lo que es el encuentro al juicio final o a la fase final. Eso es lógico que se llegue a ese punto porque es el punto donde no hay tiempo, donde el tiempo No como existe. exactamente el tiempo. Entonces hasta ahí se llega. ¿Qué hay de igual o qué hay de diferencia en la conceptualización judeocristiana? El judeocristianismo se basa en la enseñanza de la Biblia. La Biblia enseña, muera el hombre una vez y después viene el juicio. Muerte física es separación entre el alma y el cuerpo. Esa alma va a un estado intermedio esperando. O limbo, ese es el limbo. No, eso le llaman el estado intermedio. Ok. La teología católica Purgatorio. eh, Bueno, no dice que hay un estado previo, que es el purgatorio, donde la persona debe expiar sus culpas para luego ir a la gloria. El cristianismo Luis, pero protestante, mira, Héctor, a ver, lo que tú me el estás cristianismo explicando. protestante no enseña eso, sino que según la escritura, muere el hombre y va al estado intermedio, luego viene el juicio. Las personas que no se ¿Qué es el juicio? El juicio significa la evaluación de el comportamiento y la fe que una persona tuvo mientras estuvo junto el cuerpo y el alma. Si en ese tiempo de la vida física presente en la materia tiempo no se reconcilió con su creador y entendió su dimensión de trascendencia, entonces eso va a tener consecuencias. Es decir, una persona que muere reconciliado con Dios a través de Jesucristo
mantendrá eternamente conexión con Dios, que es la vida, y trascenderá la existencia física a una nueva existencia de espacio-tiempo. Aunque haya sido Hitler, Todos los humanos tienen la oportunidad. tienen la oportunidad. Tienen la O sea oportunidad. que Hitler tuvo su oportunidad. La y tuvo. se Hitler tuvo confesó. su oportunidad Como y no todos. Ahí sabemos es si que la voy. aprovechó. ¿Qué pasa con el juicio cuando bajan los dos ángeles que son bien duros en la parte islámica? Porque si Hitler dice que acepta a Jesucristo como no, su único no, a Islam. Ah, El Islam como Él religión, después de a muerto que Mahoma lo como está su aceptando. profeta Le y está- Alá como su Exacto. creador, también va para allá. Bueno, hay un... Porque si me dicen que sí, hay lo voy a un- declarar hay- charlatán a los dos. Espérate, Hay un espérate, Ya me voy a, ya voy a espérate. comenzar yo a... Espérate, voy a- Héctor. no, espérate. Estate espérate. tranquilo, deja que Ok, ella responda. recuérdese que en el Islam no hay la gracia, sino que la gente Exacto. trabaja por obras. Ah. Entonces, hay un hadiz del profeta que decía, hay quienes serán musulmanes en la mañana y morirán como incrédulos en la noche. ¿Qué quiere decir? 24 horas vigilancia. Que si tú, la muerte te agarra, por ejemplo, asesinando, si la muerte te agarra Claro. Fornicando. o sea, asesinando, fornicando, adulterando, usted muere como incrédulo. Entonces Hitler, aunque sea, vamos a suponer en un caso hipotético, ¿Puedo poner un nombre de un se haya dominicano que convertido no sea en Trujillo? musulmán. De un político Héctor, actual. Bueno, un está bien, cualquiera, está bien, un está bien. X, Ok. lamentablemente le llegó la muerte en un estado de incredulidad, porque no es posible que una persona crédula pueda ser un asesino, un fornicador y un adúltero. Exacto. O sea, murió como incrédulo. Pero yo quiero preguntarle, mire, yo he visto algunas escenas en Discovery, yo no Ajá. sé si eso es verdad, Ok. que habla de que los musulmanes practican la muerte. ¿Qué significa esto? Que se inmolan, ¿tú quieres decir que se inmolan? Se hace, sí, Ok. se hace un hoyo, ¿verdad? Donde va a enterrar a esa persona y simulan la muerte y hacen toda la ceremonia de la muerte porque esa persona se va a forrar de bomba y va a ir a estrellarse a un mercado. Ah, lo que se No, pero inmolan. eso es terrorismo. Tú estás hablando Eso es terrorismo de, ya. de Pero un no es 0. las- No, pero tú estás hablando de un 0.0000000 de los musulmanes. Bueno, es una... Entonces, ya tú lo que quieres es incidentar. Estaba diciendo el medio, como No, ellos no, lo no, yo utilizan. estoy hablando de la Está muerte, hablando del es medio, una un medio manera que de ellos muerte utilizan. ¿Tú también. quieres que yo te hable del conde Drácula, de cómo empalaba a los Sí. islámicos? Sí, háblame de Bueno, eso. entonces, no, ese no es el tema hoy. El tema no es moral. Es lo que tú tienes No, que pero yo entender. lo que El quiero tema es saber- que cree la el tema- civilización Ya, y en punto. función Eso de es lo eso. que a mí y me punto, interesa porque- escuchar, Ahora, aprender. hay un Yo no punto puedo- Pero hay un también punto importante. una actividad de muerte. Ahora, No. pero quizá lo que él quiere decir es, en el caso, por ejemplo, en el Islam, la persona, lo que es el shahid es el mártir. El mártir es que no es yihad. el shahid es un mártir que muere defendiendo su familia, A través de la su yihad, honor, a través de la yihad. su Escuchando. honor, Eso está en el Corán, eso lo manda el su Corán. familia, su honor y su religión, pero defendiéndola. Entonces el shahid es una persona que inclusive antes, cuando es una parte que no nos fuimos ya en esos detalles, Ajá. cuando la persona muere hay que darle un baño especial y hay que arreglarlo, perfumarlo, pero el shahid no es necesario bañarlo porque está ya ha sido bañado por Dios. Dios. Mira, Héctor, hay una cosa. Entonces, al Deja shahid que ella no se termine va, esta no se lava. partecita. Entonces, ¿qué pasa? El shahid o mártir, Ya no cuando tiene que ver con el el tema. futuro que le espera, en el caso de, obviamente es un hombre, porque los hombres son los que salen a pelear y a defender a su familia, pues cuando muere ya en lo que sería después el Yom al-Qiyama, después de la vida, el juicio, le correspondería un paraíso sensualmente, muy sensual. Ahora, Mira, yo Va creo con la rubia para allá que esos arriba. niveles de detalle están... Un día vamos a hablar de las 7 esposas como entienden los musulmanes. Pero mira una cosa que tú. Son Mira una cuatro, cosa. está Mira, permitido. hay una- Cuatro, no, son Héctor, cuatro. hay que aclarar una cosa, porque Pero el que no puede uno escucha. con una, imagínate con 4. Héctor, el que escucha el programa tiene que establecer muy claro la diferencia entre cómo las diferentes creencias, culturas y civilizaciones veían la muerte. Sí. El cristianismo profesa que la vida después de la muerte, lo que es la salvación ante el juicio, que tú lo estabas mencionando ahí, hay que dejar claro que no es por obra. Nadie está delante de Dios.
limpio de corazón, mente y de lo que sea. Pero que él sabe todo lo que hizo. Porque tú quieres poner, o aquí se acaba que dice, bueno, que Hitler fue un asesino. Como que Hitler, siendo un asesino, es mejor que un tipo que engaña a su esposa o mata a un niño. Todos los humanos somos todos los pecadores. humanos delante Todos. de Dios. Ok. No, Ustedes. mira, no hay todos los no hay humanos un son ser humano. malos. Ustedes, Pero No, tú- son escucha, pecadores. Tú no eres pecador. Yo qué pecador, Pero qué pecador. escucha, tú eres- ¿Qué- no, qué- tú eres- Y tus malos el único- pensamientos. Mire lo que Y dice tus aquí. malos pensamientos. Mire lo que dice aquí. Usted no ha sido Escucha. infiel. Eladio no ha cometido un error. Él es el único ser humano que va a estar bien. tú Un no- segundo. tú no has- ¿Cómo te atreves a responsabilizar a Ya, Dios ya le están por mandando los cosas ahí, males meme. del mundo? Y dice esto: yo soy el que forma la luz y crea las tormentas, el que pero mire, Eladio está causa leyendo. bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que lo hace todo. Isaías 45, Amén. 7. Muy bien, Eladio. Eso está bien que tú estés leyendo un poco. Wow. aunque sea por Fíjate, meme. en el Excelente, contexto, Excelente, en el Eladio. contexto de las religiones, por sus frutos los conoceréis. Exacto. Hay que ver los frutos del Islam y hay que ver los frutos del cristianismo Así y hay es. que ver los frutos del materialismo humanista. Y de las otras culturas. Para también. entonces los Reduccionista. el para que los Luis, te oy- faltó materialismo, Ese es el el humanista, discurso que tiene Luis. reduccionista. exactamente ¿Reduccionista de qué? de la realidad. Pero ¿cuál De- realidad? De la realidad. La de la los fantasía seres que usted humanos, está los planteando. seres humanos tenemos La sentido de la trascendencia. fantasía que usted No, está no, no, no. presentando. Yo voy a coger una De- llamada a ver si la gente quiere ¿Cómo escuchar entiende la gente la muerte? bueno, pero Eladio- aquí todos si no, somos- Eladio le va a dar una cosa. Como al fin o como una transición. A Eladio le va a dar una cosa, porque Oye, que oye. Eladio no quiere ni imaginarse estar frente a un juicio. Y Ay, le van a decir, Eladio, te lo ay, dijeron Eso en es chantaje de 20 tuyo, programas. eso es chantaje Y tú quise- emocional Ahora, tuyo, no, pero- eso es chantaje emocional pero tuyo. Eladio por Bueno, lo lo menos dice el es una- Corán, que el alma va a Eladio estar, es un buen va a estar tipo. tratando de buscar Si la no te manera. El alma se arrepientes, resiste, perecerás. Se según el Corán. resiste. Cuando venga el Y tu ángel, alma se está y según resistiendo. la Mire, Biblia también. psiquiatra. Cuando venga mal calmado, él va a tratar de buscar Te dónde estás meterse. resistiendo. Te estás resistiendo en Mire, vida. señor psiquiatra, usted se está contradiciendo. Yo. Y- Yo estoy escuchando, Y aquello simplemente. del alma y del espíritu hace siglos. Ey, pero Héctor, tú que te dejas meter salió mucha de la presión de tu Tú ves el profesores. reduccionismo, que ¿dónde salió- está? Que salió Ve el reduccionismo ahí del expresado. concepto demostrable de la existencia, por favor. Esto va a ser Ustedes un están cúmulo de como- partículas que como van a los poner estrellas. muchachitos haciendo cuentos de Corín Tellado y de Memín. Eso mismo decía el Corán, que así estarán los incrédulos, pero cuando llegue el momento van a estar ¿Cuál ahí. momento, señora? El Usted mira momento para de el la cielo muerte. cuando la gente Eso se mismo muere dice el y a la Corán. gente se le entierra en la tierra. ¡La tierra! No hay Te están problema. llamando, Héctor. El problema es la agonía cuando llegue el momento. ¿Cómo podemos manejar esto? Fíjate que la pasión aquí es lo siguiente, o sea, aquí me están dando la descripción teológica del concepto de muerte. Y hablamos de los egipcios. Y de yo los creo que sumerios. fuimos claros diciendo que yo no me voy a meter en la parte médico o lo que la ciencia biológica tiene. Tú estás huyendo, Porque ya ese es otro Tú punto. estás No, corriendo, tú no, estás porque- corriendo a Pero es que explicarle oye, a estos seres Héctor, ningún que científico- Jesucristo Héctor, ningún murió de científico- 33 años y que la ciencia ha podido prolongar la vida de los humanos No. hasta los 80 y Yo- 90 Héctor, años. pero No, tú mira, sabes- déjame decirte, hay dos cosas. Ningún y déjeme, ningún hay científico dos, habla que hay después de la muerte. Mira, Ni lo hay refutan dos ni nada. cosas, mira, hay dos cosas vitales dentro de lo que se llama la psicología racional. Y es la siguiente. Justamente los dos momentos más importantes que ha habido de la cosmovisión psicológica del mundo. Estamos hablando de la interpretación psicológica, ¿eh? Aquí no hay bandería política, ni bandería religiosa, ni nada, sino la reacción del ser humano frente a la muerte. Hay dos grandes definiciones y dos cosas que se han analizado mucho. Número uno, y vuelvo otra vez a los griegos, y vuelvo a Platón en el diálogo de Fedón, Exacto. cuando Sócrates se toma la cicuta. Sus últimas palabras fueron las siguientes. Creo que fue a Critón que le dijo. A Critón le dice. Critón, recuérdate de pagarle un gallo a Esculapio. O a Asclepio. Él decía Asclepio. Como pero una eso. deuda. Como una ¿Sabes quién deuda es pendiente. Esculapio? Esculapio es el dios de la medicina en Grecia. Por lo tanto, lo que dejó dicho Sócrates en ese momento era
que él le agradecía a Esculapio que lo matara de la vida física para entrar a la vida trascendental del alma. Ese concepto que claramente fue absorbido, analizado y utilizado por San Agustín de Hipona, una de las mentes más claras que ha tenido la historia de la humanidad. Sí, señor. Te lleva a ti a otro punto. Segundo análisis más importante de la psicología. ¿Tú sabes qué fue lo que dijo Jesús Cristo en medio de la crucifixión? Lo primero que le salió. Y no le salió del alma, le salió de su cerebro, porque Cristo era un hombre. Perdónalo. No. ¿Por qué me has abandonado? En ese momento se concibe al hombre dudando de algo realmente. Entonces, esas dos análisis en psicología valen muchísimo. Claro. Que usted quiera hacer un análisis de eso la semana que viene, repásese el Fedón y repásese las 7 palabras. Exactamente. Y vamos a traerle un programa organizado. En vez de usted estar aquí queriendo denostar las posiciones cristianas. Porque hay mucho que decir. Pero por no eso. Solamente están los cristianos, están las musulmanas. Por eso mismo. Que yo me he ilustrado el día de hoy sobre la base filosófica Ese de es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje, por eso traemos el Ese tema. es el mensaje, Eladio. Eso es lo que Hablamos del hinduismo, tú tienes de los que sumerios, de los agradecerles babilónicos. a esta gente que está yo soy aquí. tipo Que a ti no te gusta el educado. cristianismo. No, pero eso- tú estás... Yo El- soy el educado. pa- Lo que el pasa país es entero que sabe tu posición. ellos dos que han venido ¿por regularmente. qué tú lo señalas? Pero, yo hablé de los egipcios y los sumerios. Pero escúchame. Son sesgados sobre Oye. la base de decir que lo que ellos dicen es la Pero verdad. nosotros no hemos dicho eso en este Escuchen, Ellos lo que programa. dicen es la palabra de su Dios. Claro. No. Y nosotros no hemos dicho eso en esa este es programa. su verdad. Pero Pero es la que- verdad de los seres humanos. Pero eso no es Es problema que hay tuyo. libertad. Pero- Fíjate, el cristianismo cree en la libertad. Cada quien La cree. libertad. Sí. Y los fundamentalistas, No, ¿qué es no, lo que no, hacen? tiene la libertad de Pero creer. sí, Ahora, no la era creencia libertad, tiene no. consecuencias. Ustedes no Mire, existieran. señor, Tiene sus los consecuencias. cristianos son 1.400 millones de seres y Son los muchos. humanos somos 7.000 millones de seres Yo creo que no humanos. son tantos tampoco. Entonces resulta que ustedes entienden. No, porque hay que ver cuántos de esos ¿Quiénes son? 1.200.000 Claro. Hitler- son Hitler realmente... estaba entre ese Oh. mil ¿Quiénes son millones los- metidos. ¿Quiénes son los ustedes de Eladio? Porque él se refiere a un Es que ustedes, él generaliza- un sujeto llamado ustedes. Un hombre tan ¿Quiénes son brillante el como ustedes? Eladio. Ustedes son Ajá, ¿quién- lo que quién es ustedes? ustedes son lo que piensan que la única verdad que los humanos Pero eso no podemos- importa. Pero ¿cómo que no importa? No, porque hay libertad de Porque creencia. todo el Hay que no algunos cree, que piensan que nada más existe Héctor, la todo materia. el que no cree que lo que piensan esta gente es un maldito, Entonces- es un Ay, no, desgraciado. Eladio, la palabra es un dice ser- bendice a es quien te un ser maldice. despreciable. No, no, Eso es lo que es un piensan estos humano. Yo te seres. siento muy rencoroso con los Claro, tiene cristianos. mucho. Wow, ¿algún cristiano Deja se quitó una tu novia? chantaje. El pastor. La receta médica de la Z. Señores, este tema ha traído tanta gente, conectada tantos hoy, movimientos, mucha gente decenas de gente en las redes y escribiendo en los Twitter míos, de Carlos, de todo el mundo. Este tema lo vamos a seguir, pero vamos a tocar el punto filosófico. Yo te puedo mencionar algo de No, Heidegger tú ahora. puedes participar el lunes, pero en el plano filosófico. Sí, claro. Ok, y vamos a traer gente, Mira, el ser creo. y tiempo me gusta el Bueno, análisis que hace Heidegger. podemos hacer el filosóficamente. análisis de vivir, el ser que vive hacia la muerte de Heidegger en el ser y tiempo. Pues, claro que lo vamos a tocar, pero es bueno que entonces vengamos con la parte psicológica la semana que viene. Pero hablando de muerte, la inexorabilidad de la muerte, tenemos que darle el pésame a un hermano nuestro, a un gran amigo y hermano, Domingo Páez, que falleció su madre. Falleció en la ciudad de Miami, la madre de nuestro gran amigo y un hombre de la Z toda la vida, Domingo Páez. Así que vaya nuestra... De todos aquí. así es. Gran comunicación. Nuestras Y- condolencias a mi hermano Domingo Páez. Su Y de madre mi falló. persona también de la todos, solidaridad. de todos nosotros. Así que ya lo saben, falleció la madre de nuestro amigo Domingo Páez. Nos queda un minuto. Recordando de que la fe mueve montaña de dinero. No, Continuamos. La no. fe en Jesucristo
salva a las personas después de la muerte. Hay vida después de la muerte. La Ok. muerte no es el final. Por lo tanto, no hay que temer a la muerte si se está en Jesucristo. Claro. ¿El Islam qué dice? Bueno, Dudó. ahí están las 3 preguntas básicas. ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu Señor, ¿Cuál es tu profeta? profeta? ¿Y cuál es tu religión? Ok, ahí está. Y si contestamos o estamos conscientes de que nuestro Todopoderoso es Alá, que Mahoma mi profeta y mi religión el Islam, tú pasas. Ajá. Pero Pero haciendo buenas cosas en los 3 tiempos. Mi religión es el Islam. Ajá. Por eso dice que en ese momento será imposible mentir. No, claro, claro, O estamos sea, fuera cuando del... dice mi religión es el Islam, es porque usted es un practicante full. Fiel. Sí. Fiel. O sea, su vida es el Islam. ¿Qué pasaría, y se las dejo las dos la pregunta, con un niño que nace sordo-mudo en la China, Ok. que no tiene religiones, que sus padres son ateos, cuando a ese niño sordo-mudo, que no conoció ni tuvo el milagro de conocer a Cristo o el milagro de conocer a Mahoma, Ajá. ¿qué va a pasar con ese jovencito? ¿Le puedo responder sobre Sí, qué claro, es el Islam? claro. En el Islam, la religión empieza a partir de los 7 años Sí. en los varones. Sí, Y las hembras a partir de ya cuando se hace señorita. Todo niño antes a eso es musulmán. Ah, Porque la palabra Muy musulmán bonito. significa sometido Yo a la te puedo- voluntad yo de te quiere Dios. decir yo te puedo que dar mi si ese criterio. niño y esa niña no nació en un lugar, no tuvo contacto y es sordo-mudo, es musulmán. Es musulmán. Así que está salvo. Yo te puedo ¿Qué decir- tiene la religión yo te puedo cristiana decir- sobre Todos eso? los seres humanos nacemos en pecado. Por lo tanto, si no somos reconciliados con Dios en Cristo, la muerte eterna. Entonces los niños sordomudos chinos Que tienen la muerte eterna. Jesucristo- Esa misericordia aparente de tanta preocupación por los niños, por los que sufren. No es por uno nada más. Con un por enfoque, un sordomudo. con un enfoque Acércate tan al reduccionista micrófono. de la Pero no lo existencia. hay, no existen más de ellos. No, Le puedo decir, no, Jesucristo en la China hay 25,000 No, pero- Y en niños África, sordomudos. y en África, Y en África, y yo en dije Haití. África. Pero y entonces esos muchachos, ¿qué pasa con ustedes? Todos los humanos nacemos en pecado, a menos que no seamos reconciliados con el Creador a través de Jesucristo, Pero- entonces Según su condenación concepción, eterna. diga, mire, No, diga ya. según su Entonces Entonces está concepción. condenado. Ese es su- Entonces está esa es su condenado. parte- Está Sí, condenado. según la Pero Biblia, no, que no sí. me diga que los humanos. No, pero es que según la Biblia Escucha, ese escucha. niño sordomudo y No, chino. no, escucha. Eso es lo que dice Luis. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, Ajá. Porque porque de los mí- tales es el reino de los cielos. Es una parte teológica que cada persona debe de aceptar a Jesucristo, estudiar las escrituras, hacer lo que Jesucristo dice, y luego el Señor, en su misericordia, determinará la vida de esa Bueno, yo criatura. hablé por los 25,000 sordomudos que hay en China. La receta médica de la Z.